Buenas, mi nombre es Miguel Denis y bueno, este proyecto de investigación busca desarrollar y analizar las relaciones de poder que se dan entre Estado y sociedad durante el proceso de nuestra historia reciente a partir del año 98 con la llegada del chavismo al poder y fundamentalmente las relaciones de poder entre gobierno y movimientos sociales, ¿no? Bueno, el chavismo busca de alguna manera reconstruir un proyecto, un contrato social, un esquema de gobernabilidad a partir de la ruptura que se viene generando en el sistema bipartidista de la democracia representativa, ¿no? Después del 27 de febrero, el 4 de febrero, y digamos, la desarrollo de movimientos políticos alternativos, el chavismo finalmente condensa todo eso en un mismo movimiento y empieza un proceso de reconstrucción, digamos, del proyecto de Estado, de alguna manera. Entonces, en un primer momento, ese proyecto se cubre, digamos, bajo el horizonte de la democracia participativa y se empiezan a construir experiencias que ya en los 90 existían de autoorganización comunitaria, de los nuevos movimientos sociales, de comunicación alternativa, cooperativismo, experiencias autogestionarias que empiezan ahora con la llegada del chavismo al poder de alguna manera a regarse, a masificarse un poco en el país y a tener una relación con la institucionalidad en donde organizaciones como por ejemplo Comité de Tierras Urbanas, mesas técnicas de agua, cooperativas, empiezan a dialogar y a tener una relación ya sea de presión o de cooperación con el Estado en función de la resolución de problemas, ¿no? De problemas como servicios públicos, como la tenencia de la tierra en el caso de las comunidades marginadas o periféricas de los centros urbanos, proyectos productivos de empresas que estaban paralizadas o a punto de llegar a la quiebra, que eran recuperadas por los trabajadores, recuperación de tierras ociosas en el caso del campo, y de alguna manera se empieza a generar como un universo organizativo bien, muy heterogéneo, y con cierta autonomía, ¿no? De alguna manera con una capacidad de autonomía con la cual establecían diversas relaciones, ya sea de presión o de cooperación con la institucionalidad en función de la resolución de problemas. Ahora, al momento en que la polarización empieza a recrudecer a partir del año 2001, se empieza a generar una dinámica en donde de alguna manera la fuerza política, el chavismo se empieza a construir como una fuerza política monolítica, ¿no? Centralizada, digamos, en torno al liderazgo de Chávez y en torno a la defensa, digamos, del gobierno y, y de alguna manera empieza una dinámica de disputa y de movilización y de mucha participación política, pero que en donde la participación social empieza a ser, digamos, subordinada a las tareas, digamos, proselitistas, ¿no? O a la tarea, digamos, de la defensa de un proyecto político, que de alguna manera exigía o que tendía, digamos, a cerrar filas, como dice en el lenguaje político, a eh, eliminar o dejar de lado las críticas internas o el proceso democrático interno en función de simplemente legitimar y respaldar al liderazgo de Chávez, que empieza a construirse, aunque desde un comienzo estuvo así, digamos, desde el 4 de febrero, tiene una impronta caudillista en el sentido de que Chávez empieza a fungir como un interlocutor directo de un descontento anónimo, pero de alguna manera muy mediático, ¿no? O sea, donde es un liderazgo que digamos que se va construyendo como el figura mediática en donde se empieza a ver representada mucha gente a nivel personal, ¿no? Entonces, la polarización, digamos, marca esta dinámica y a partir del año 2003 empieza una política social del gobierno que empieza a fortalecerse con la entrada, digamos, de mayor ingresos por la renta petrolera. Empieza una política social como las misiones sociales y fundamentalmente las misiones sociales, en donde empieza una relación entre una política social de emergencia, o sea, un financiamiento de parte del Estado que se relaciona con los mecanismos de participación social, ¿no? Entonces, claro, en esta dinámica, el clientelismo como forma de relación política en donde el Estado ofrece unos recursos a cambio, digamos, de legitimidad o de apoyo político, empieza a trastocar el proceso de participación y se empieza a desarrollar una relación clientelar
que empieza a expandirse a medida también que se expande el mecanismo redistributivo que masifica el gobierno nacional, también con un apoyo de un auge de la renta petrolera, ¿no? En el año 2005, ya se 2005-2006 se va consolidando el proyecto socialista, ¿no? Como proyecto político. Ahora aquí nosotros vemos un cambio muy importante porque el socialismo de alguna manera busca radicalizar los mecanismos democráticos de base. En teoría era las organizaciones de base ya se pensaban ya en proyectos de autogobierno, de autodeterminación comunitaria, de autodeterminación productiva, en el caso de empresas autogestionarias. De alguna manera se supone, en teoría, una radicalización de ese proyecto democrático de base. Sin embargo, el proyecto socialismo desde el Estado funciona completamente al revés, que es lo que se va imponiendo. Es más bien un proceso donde esa heterogeneidad de organizaciones sociales empiezan a ser estandarizadas bajo un modelo, digamos, de participación donde el Estado funge como rector, de alguna manera, ¿no? Que son los consejos comunales. De alguna manera los consejos comunales integran estas organizaciones heterogéneas, siendo regidos por una ley y estructurados por una ley desde el Estado, y se genera ya como una homogeneización de la participación social, ¿no? Al mismo tiempo que también la polarización de alguna manera establece todos estos mecanismos, empiezan a ser siendo concebidos como mecanismos para el universo social, digamos, que apoya al gobierno Hugo Chávez y de alguna manera ya por ahí desplaza a toda la otra mitad de la sociedad que le hace oposición. Entonces, de alguna manera el socialismo se puede ir estructurando como un proyecto en donde el Estado empieza a colonizar de alguna manera las experiencias de participación social, al mismo tiempo que las masifica también, ¿no? El financiamiento que empieza a haber masivo hace que puedan masificarse, ya no son organizaciones digamos, se construyen desde la voluntad de la gente que se quiere organizar, sino que ya funcionan como un plan de Estado prácticamente, ¿no? La creación masiva de consejos comunales o organizaciones similares, y eso ahora con donde el Estado funge como rector de esta dinámica. Entonces, ese proceso va de lado también con un proceso de centralización política del chavismo, con la creación del Partido Socialista, en un primer momento pensado como un partido único, ¿no? de la revolución, también busca homogeneizar a un chavismo que políticamente era muy diverso y de alguna manera había un universo de organizaciones políticas que se autodeterminaban y que confluían entre sí, que daban, digamos, cierta dinámica, una dinámica abierta, heterogénea y bastante cambiante o en disputa constantemente con procesos, digamos, de democracia interna o de debate. El proyecto de partido de alguna manera tiende es a crear un paraguas a partir del liderazgo carismático de Chávez, en donde se pueda de alguna manera disciplinar todas esas fuerzas políticas, ¿no? Eh, y el proyecto de Estado comunal finalmente, que es una gran paradoja, porque de alguna manera el poder comunal en teoría es un poder, digamos, autónomo del Estado o un poder propio de la sociedad, digamos, y digamos, proyectarse como Estado comunal, funciona más bien es como una apropiación del Estado o una integración del Estado a ese poder comunal, a ese poder popular, que lo integra y de alguna manera lo subordina a su cadena de mando, ¿no? Entonces, de alguna manera, a partir, digamos, de un proceso de redistribución de renta, de un auge del modelo rentista, empieza un desmontaje, digamos, de la autonomía del movimiento social y una cooptación, un proceso de cooptación y captura y de integración, digamos, a una estructura de mando en donde el liderazgo de Chávez es cada vez más autoritario, es cada vez más mesiánico de alguna manera, ¿no? Eh, un elemento importante es la relación, por ejemplo, y con esto para finalizar esta breve presentación,
el sujeto social de alguna manera del proyecto revolucionario, el pueblo, pasa a convertirse, digamos, en los mecanismos de propaganda, en los mecanismos comunicacionales del gobierno, pasa de ser un sujeto, digamos, activo, ¿no? Que es la base del proceso de transformación en la medida que se organiza, que se moviliza, a ser un sujeto que es beneficiario, ¿no? Y que es el que recibe, digamos, beneficios de parte del Estado, y que alguna entra en una relación de dependencia que también es un espejo, digamos, del modelo político, del modelo económico rentista, ¿no? En donde el Estado, digamos, administra la renta y en su mecanismo de redistribución es que va constituyendo su propia legitimidad. Entonces, esta transición del pueblo de como sujeto revolucionario a beneficiario, de alguna manera nos da un esquema, digamos, de ese proceso de desmontaje de la autonomía social y de proceso de captura de un proceso político, ¿no? Y bueno, el proceso rentista a su vez va formando nuevos sujetos del poder a través tanto sectores de, digamos, de la burocracia estatal como el empresariado que empiezan a desarrollarse, a crecer como en la medida en que, como proceso, en la medida en que desarrolla un proceso de captura de la renta petrolera, ya sea con un proceso, con una, este, promoción de las importaciones, digamos, gigantescas y una expansión también de la corrupción, una expansión, digamos, de la dinámica de acumulación rentista, pero también y de productividad y de, digamos, de desvalorización de la sociedad, ¿no? Bueno, ese es el marco general, digamos, en el que tratamos este proceso político, en el que, proponemos, digamos, una forma de entender lo que se conoce como proceso bolivariano o este proceso, digamos, del chavismo en el poder.